Dios les bendiga grandemente en esta maravillosa, preciosa mañana. Hemos estado tocando en nuestro tiempo temas acerca del final, temas escatológicos. Hoy nos atañe de alguna manera abordar el tema de lo que sucederá con Israel en los posteros tiempos. Yo quiero invitarles a que oremos y pongamos este tiempo en la presencia de Dios. Padre Celestial, en esta mañana ponemos este tiempo en tu presencia. Queremos que tú seas dándonos sabiduría e inteligencia, que haya una apertura en nuestras mentes y en nuestros corazones a tu palabra y que el Espíritu Santo nos haga sensibles a esa preciosa y maravillosa palabra. Que el Espíritu Santo sea pasando carbones encendidos por nuestro ser y que tu obra, Señor, tu iglesia sea edificada. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ya en otras ocasiones hemos advertido sobre lo que sucedió con Israel. En el año 70, Israel una vez más volvió a ser dispersada por todo el planeta Tierra. Esta dispersión fue hasta el 14 de mayo de 1948. Así que durante todos estos años, desde el año 70 de nuestra era hasta 1948, Israel no existió como nación. El pueblo judío anduvo disperso por todo el planeta Tierra hasta el 14 de mayo de 1948, cuando se cumplió la palabra profética escrita por Isaías 66:8, donde advierte Dios que Él crearía una nación en un solo día. El 14 de mayo de 1948, Dios creó en un solo día, utilizando a la ONU como instrumento, la nación de Israel después de tantos años de andar dispersa por el mundo. Así que este hecho, este acontecimiento profético, esta realización o cumplimiento de la profecía de Isaías 66:8 marca un antes también y un después. ¿Por qué? Porque a partir de esto empieza la cuenta regresiva de los acontecimientos acerca del fin. Los creyentes tenemos que estar atentos a todo el cumplimiento profético y de lo que sucede con Israel. No podemos ignorar a Israel ni pensar que ellos son un cuento aparte. Nosotros la fe que tenemos hoy la hemos heredado de Israel. Israel es el pueblo que Dios llamó a través de Abraham, que Dios consolidó a través de Isaac y que engendró a través de Jacob. Así que, mis amados, también hablamos acerca del acuerdo de paz que firmará la ONU por 7 años con Israel, donde el anticristo gobernará a Israel y gobernará a todas las naciones. A partir de este acuerdo, de este tratado de paz, lo hará por 7 años. Dicha paz, de la que se ha venido hablando en varias oportunidades, traerá, como su nombre lo indica, una paz efímera, una paz mundial en el cual la gente creerá que ya por fin lo lograron. Lograron el anhelo de toda la humanidad. No, la Biblia dice que cuando digan paz, paz, no habrá ninguna paz. Será todo lo contrario. El profeta Daniel, capítulo 29, versículo 27, advierte, profetiza sobre el acuerdo de paz de Israel con el anticristo y las Naciones Unidas. Tras este acuerdo de paz, Israel empezará a construir el templo, o ya lo habrá construido. Dicho templo, algunos pensamos que tendrá una duración de 3 años. Recuerde que en el año 70 el templo fue totalmente destruido. El emperador romano Tito, no quería destruirlo, pero los soldados enardecidos y guiados por Satanás prendieron el templo con todos los sacerdotes que habían dentro, y el templo totalmente fue consumido y quedó destruido. Hoy el templo no existe. Así que el templo de Salomón, como por decirlo así, volverá a edificarse, será construido. El templo de Salomón duró algunos años. El que construyó Herodes el Grande duró otro poco de años. Pero este templo será construido
algunos creemos que en 3 días. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Sin lugar a duda, los cristianos estamos convencidos de que esa palabra Jesús la dijo acerca de su muerte y que resucitaría al 3er día. Así lo hemos concebido. Pero esta palabra que Jesús dijo tiene también que ver no solamente con su muerte y su resurrección, sino también con su segunda venida y con la reedificación del templo. Jesús había profetizado que el templo sería destruido y fue destruido en el año 70. No dijo cuándo sería reedificado, dijo que en 3 días lo reedificaría. Es decir, se puede asumir que en 3 años lo reedificaría. Cada día en la palabra profética equivale a 1 año. Así que si Jesús dijo que en 3 días lo reedificaría, se refiere a que será edificado en 3 años. Cada día representa 1 año. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando la iglesia vea que se va a empezar la construcción del templo, entonces debemos estar atentos, porque esto quiere decir de que ya el Señor está por venir, de que ya Cristo está a las puertas y que la iglesia debe prepararse para irse con el Señor, porque quienes niegan el rapto están negando su propia salvación. Así que, mis amados, también hablamos acerca del anticristo, hablamos de su carácter, hablamos de su nacimiento, su posible origen, cuál sería, y también hablamos de su fin. Esto de alguna manera está reflejado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, donde habla de que será destruido totalmente el anticristo cuando Cristo venga con sus santos. Ya habíamos hablado de esto. Estos acontecimientos tienen como punto de referencia a Israel. Israel es el centro de la profecía. Usted y yo tenemos que entender eso. Alguna vez Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: en ti serán benditas toda la familia de la tierra. En ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Nosotros no podemos estar ajenos a lo que pasa con Israel. Bueno, por eso el salmista dice, David dice: orad por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos cristianos en este tiempo están orando por la paz de Jerusalén? Los enemigos de Jerusalén en este tiempo se están enardeciendo porque prontamente se levantarán contra esta nación. Pero los cristianos estamos pasivos, compasivos, orando por nuestros problemas personales, por nuestras necesidades, pero nos olvidamos de que hay una nación de la cual nosotros hemos heredado la fe. ¿Sabe? Usted y yo adoramos a un judío, ¿sabía? La fe cristiana está fundada sobre la fe en un judío, porque el hijo de María, un tal llamado Jesús, nuestro Señor y Salvador, es un judío. Así que de alguna manera esto tiene que ver con el pueblo de Dios, teniendo presente que hubo un primer pueblo, que hay un primer pueblo, que es Israel. Así que estos acontecimientos tendrán o tienen como punto de referencia a Israel. ¿Quiénes piensan, quiénes creen, quiénes opinan, quienes están convencidos que Dios ha olvidado a su pueblo, que Dios ha olvidado a su nación? Están totalmente equivocados, pues Israel es el pueblo del pacto de Dios, es el pueblo de las promesas de Dios. Como lo dije anteriormente, en Israel, en Abraham, son bendecidas todas las familias de la tierra. Así que de alguna manera nosotros como pueblo tenemos que ver con esas promesas que Dios hizo a Israel. Todas las promesas de Israel nos han bendecido. ¿Por qué? Porque los cristianos, los creyentes en Jesús, hemos adoptado la fe en el Mesías que Dios envió como Salvador a Israel. El Salmo 115, versículo 105, versículo del 7 al 10 nos dice: Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó de su pacto para siempre.
de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció con Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Dios tiene un pacto con Israel y bajo ninguna circunstancia Dios violará su pacto. Él no se ha olvidado de Israel. Dios hizo un pacto con Abraham y la Biblia dice que Él es fiel y verdadero, de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se le comunicó este pacto a Isaac, lo renovó con Jacob y lo afirmó a Israel, que es el mismo Jacob. Israel es la niña intocable de Dios, es la niña de los ojos de Dios. Yo quiero que usted, o que leamos en Zacarías capítulo 2, versículo 8, donde claramente el profeta Zacarías lo deja establecido así. Porque así dice Jehová, el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron. Porque el que toca a Israel, el que los toca, toca la niña de su ojo. Así lo dice el profeta Zacarías. Yo no sé cuántos entendieron esto, pero el que se mete con mi pequeñito, el que se mete con tu pequeñito, se está metiendo con el grandote. El que se mete con el chiquitico se está metiendo con el Altísimo. El que se mete con el niño de brazos se está metiendo con su propio padre. Está provocando a su propio padre. El que se mete con Israel se está metiendo con el mismo Dios. Así de sencillo es esto. Así que no hay forma de que Dios se olvide de sus promesas, y mucho menos del pueblo de Israel. Y sonrío porque estas palabras son esperanzadoras y me hacen entender que yo soy pequeño. Yo soy un pequeño ante los ojos de Dios. Y también me hacen entender que tengo un especial cuidado, una especial protección de Dios para conmigo. Así que como cumplimiento profético, se acabó la dispersión de Israel. Israel regresó a su tierra como nación. Y hay un resto que regresarán como cumplimiento profético. Y ellos habitarán en Israel. Dios mismo los moverá a regresar, sin importar la distancia, doquiera que estén. Dios los traerá y los establecerá en Israel. Hoy hay muchos judíos que nacieron en otras naciones, que no nacieron en Israel, que no conocen Jerusalén. Y cualquiera podría decir, es inconcebible que alguien no conozca su nación. Pues hay muchos que hoy no la conocen, así de sencillo. Hay otros que en mayores números nacieron en otros países y viven en estas naciones. Es decir, el número de judíos que viven en Israel, que no viven en Israel, reenvío eso, superan 10 veces más el número de habitantes que hay en Israel. Por ello el tema del retorno de los judíos como cumplimiento profético a la tierra que históricamente les pertenece es trascendental para poder observar el cumplimiento profético. El Espíritu de Dios hará que los judíos regresen a Israel. Regresen con gozo, regresen con alegría, porque esa es la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos regresarán de todas partes y se establecerán allí. Yo no sé si usted está comprendiendo esto. El que no conoció a Israel, el que nació en Estados Unidos siendo judío, el que nació en Colombia, el que nació en Europa, el que nació en África siendo judío y nunca ha habitado en Jerusalén y en Israel, regresarán. Regresarán porque sienten que Dios está cumpliendo la palabra profética y ellos están preparándose para esa venida del Mesías. Yo quiero que miremos en Isaías capítulo 11, versículo 11 al 12.
Dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asia, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elán, en Sinar y en Amá, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto no lo digo yo, es una palabra profética de Isaías del tiempo en que reinó el rey Ezequías. Y reinó también en los tiempos de Isaías el rey Manasés. Sin duda alguna, la gran motivación será la manifestación del Mesías de los judíos, a quien nosotros llamamos el anticristo, quien los seducirá, los convencerá de que él es el descendiente de David profetizado por las sagradas escrituras. Los judíos regresarán con gozo y alegría a su tierra y nunca más serán dispersados o expulsados de su tierra. Ya lo dije anteriormente, reedificarán el templo según profetizó el profeta Ezequiel en el capítulo 40 en adelante, creo que hasta el 48, como un acto esperanzador de que la gloria de Dios volverá a manifestarse en Israel, como cuando Moisés levantó el tabernáculo, como cuando Salomón construyó el templo y lo dedicó a Dios. La gloria, la nube de la gloria de Dios descendió en el tabernáculo de Moisés y descendió sobre el templo de Salomón. Así los judíos esperan levantar este templo y que la gloria nuevamente vuelva a manifestarse sobre este templo. Luego pasarán los judíos, al haber aceptado el acuerdo de paz y estar bajo el gobierno del anticristo, pasarán por la gran tribulación. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 24, versículo del 16 al 21. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto aproximadamente durará 3 años o un poco más. Parte de estas palabras proféticas se cumplieron cuando el emperador Tito en el año 70 rodeó el templo de Jerusalén, rodeó la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del gran rey. Fue rodeada por el emperador Tito y la destruyó. Algunos intentaron escapar, pero no lo lograron. ¿Sabe quiénes escaparon? Los que estaban pendientes de esta palabra profética, los cristianos. Los judíos que se habían convertido a Cristo rompieron las murallas de Jerusalén y lograron escapar antes de que Tito rodeara la ciudad y la destruyera. Así de sencillo, mis hermanos. Después de la firma del pacto de 7 años, a los 3 años y medio, se rompe el pacto. Los judíos descubren entonces el engaño, la treta, el ardid de la ONU y del anticristo y se convierten al verdadero Cristo, a Jesús, el Hijo de la Santísima Virgen María. Entonces se cumplirá la palabra del profeta Isaías, capítulo 60, del 1 al 4. Yo quiero leer esta palabra porque la siento en mi corazón. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¡Qué palabra tan maravillosa! Esta palabra es para el pueblo de Israel.
Dios le dice, levántate, resplandece, rebosa de gozo porque tu luz ha venido. Mientras todos están en tinieblas, mientras todos están en incertidumbre, mientras todos están pasando por la gran tribulación, tú serás tomada, serás levantada. Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Óigalo bien, aquellos que habían sido menospreciados, aquellos que habían sido perseguidos, discriminados, porque el mundo hoy es antisemita, el mundo odia a los judíos, odia al pueblo de Dios, odia a Dios, el mundo os aborrece, dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús y hasta hoy el mundo odia al pueblo judío. Es antisemita, pero la palabra profética dice que los hijos, las hijas de Israel vendrán tenidas, cargadas en brazos. ¿Por qué? Porque hay un pueblo ahora, una generación que en este tiempo, en los posteriores días, amará a Israel, porque la gloria de Dios vendrá sobre Israel. Se aclara que para esta fecha la iglesia de Dios o de sus santos no estará sobre la tierra. Qué bonita palabra. Israel será redimida. Israel será consolada. Israel será rescatada. Volverá a los brazos de su Padre bien amado.